Bien, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la telecapacitación del día de hoy. Bien, hoy tendremos el tema recién nacido de alto riesgo a cargo de la doctora María del Carmen Rodríguez Ramírez, quien es médico especialista en medicina física y rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón, del Ministerio de Salud. Recordarles a los participantes que cualquier pregunta, duda que quieran ustedes hacer, pueden utilizar el chat para que estas preguntas sean respondidas al final de la exposición. Bien, doctora María del Carmen Rodríguez, le dejamos con su público. Listo. Buenos días, señores. Licenciada, dígame, ¿se está viendo la pantalla? Sí, ahora sí, en ese momento sí. Muy bien. Buenos días, estimados colegas. El día de hoy vamos a tocar un tema, quizás es uno de los primeros temas, ya que vamos a dar definiciones y conceptos generales, porque después se va a desglosar este gran tema. Soy la doctora María del Carmen Rodríguez Ramírez, médico especialista en medicina física y rehabilitación. Trabajo ya hace 15 años en discapacidad del desarrollo en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Si bien es cierto, el día a día vemos a niños y adolescentes con discapacidad ya permanentes, moderada y severa gravedad, el niño de alto riesgo, el recién nacido de alto riesgo, todavía sigue siendo una situación compleja en la cual todos debemos abordar e intervenir. A ver, un segundito, voy a sacar esta pantalla que me incomoda. Ya, muy bien. Por allá, por los años 1960, ya se estaba tomando el término qué cosa era un recién nacido de riesgo. Y en este caso fue en Inglaterra, y se denominaba el recién nacido con riesgo neurológico aquel recién nacido que por sus antecedentes peri o postnatales tenían más probabilidad de presentar en los primeros años de vida problemas del desarrollo, ya sean motores, cognitivos, sensoriales o de comportamiento, y pueden ser transitorios o definitivos. Esas eran una de las primeras definiciones que se daban. Ustedes habrán podido ver, existen un sinfín de definiciones. Hemos querido tocar, vamos a darle un vistazo a las más usadas. En los estudios pediátricos, en las revistas científicas pediátricas, hablan que el recién nacido de riesgo neurológico es un recién nacido normal que por sus antecedentes prenatales, perinatales o postnatales tienen mayor probabilidad estadística de presentar déficit neurológico, ya sea motor, sensorial o cognitivo. También van a encontrar definiciones como que los recién nacidos de riesgo son una población de niños que presentan determinadas características prenatales, los factores de riesgo, dentro de las cuales va a figurar la prematurez, bajo peso al nacer, infecciones, asfixia, cardiopatías, entre otras que las exponen a adquirir una enfermedad o a morir. Y por último, enseño la definición dada por la Academia Americana de Pediatría, en la cual, en términos generales, el recién nacido de alto riesgo son el niño prematuro, el niño con necesidades especiales de atención médica o dependencia de la tecnología, el niño de riesgo debido a problemas familiares, el niño con muerte prematura anticipada. Muchas de estas afecciones clínicas en recién nacidos a término, como la cardiopatía congénita, necesidad de oxigenación por membrana extracorpórea y encefalopatía hipóxico-isquémica, también se encuentran dentro de la definición de alto riesgo neurológico.
Hablemos de cifras. Más de la mitad, es decir, el 50% de las muertes en niños menores de 5 años se van a dar en el periodo neonatal. Y de todas esas muertes, ¿dónde se producen? El 99% en los países, ahora se denominan bajos y medianos ingresos, en los cuales también se encuentra el Perú. De esas, el 75% de las muertes están relacionadas a prematuridad, asfixia en nacimiento, sepsis y meningitis. Según la OMS, entre el 3 y el 5% de todos los embarazos se consideran de riesgo. Y de riesgo moderado corresponden el 12%. Es así que el 10 al 12% de los recién nacidos producto de dichos embarazos ingresarán a unidades de cuidados intensivos y el 3 al 5% van a corresponder al riesgo epidemiológico. Los avances en medicina perinatal y las mejoras en la atención, ya sea del parto, embarazo y recién nacido, en los últimos años ha originado una disminución en la mortalidad de aproximadamente un 15 a 30%. Con la persistente caída de la mortalidad, sobre todo en recién nacido muy pretérmino, la sobrevivencia se va a asociar entonces a un mayor riesgo de presentar secuelas psiconeurosensoriales, que van aproximadamente del 25 al 40%. En un análisis sistemático para el estudio sobre la carga global de enfermedades, lesiones y factores de riesgo, hecho en 2016, publicado en el 2016, se estimó que aproximadamente 52.9 millones de niños menores de 5 años con discapacidades del desarrollo, o sea, existen 52.9 millones de niños menores de 5 años con discapacidades del desarrollo. Y de estos 52.9 millones, el 95% viven en países de bajos y medianos ingresos. Muy bien, hemos dado la definición, la epidemiología. Vamos a hablar un poco de la clasificación porque también van a encontrar varias clasificaciones. Un poco para ser didácticos en esa ponencia, hemos dado este tipo de esquema, según el tipo. Pueden ser factores de riesgo biológicos y factores de riesgos ambientales. Dentro de los biológicos se encuentran la prematuridad, retardo de crecimiento intrauterino, la encefalopatía hipóxico-isquémica, convulsiones neonatales, microcefalia, infecciones del sistema nervioso, infecciones congénitas, neuroimágenes patológicas, anomalías metabólicas y congénitas, policitemia, posoperado de cirugías cardíacas, pacientes sometidos a oxigenación por membrana extracorpórea y enfermedad pulmonar. Si lo vemos desde el punto de vista de riesgo ambiental, la drogadicción de padres o cuidadores, el bajo nivel socioeconómico, la enfermedad mental de padres o cuidadores, los malos tratos, disfunción familiar, madre adolescente, van a estar dentro de este rubro. Eso según el tipo. El recién nacido también se puede clasificar, lo van a ver en literaturas, sobre todo en libros, algo más antiguo, según el órgano o el sistema afectado. Van a ser recién nacidos de riesgo sensorial, de riesgo cardiovascular, de riesgo neurológico, hasta de riesgo ortopédico. Obviamente de riesgo sensorial van a entrar todos aquellos niños que ya sea por una infección congénita o por utilización de medicación ototóxica van a presentar. Tienen más posibilidades de tener lesiones en la audición. De riesgo cardiovascular, sobre todo aquellos niños portadores de cardiopatías congénitas o los posoperados de esas cirugías cardíacas, los riesgos neurológicos, que vamos a verlo en un momento, y los de riesgo ortopédico. Por ejemplo, niños nacidos de partos podálicos, partos instrumentados. También se puede clasificar a los recién nacidos de riesgo según la magnitud del riesgo. Alto riesgo, mediano y bajo riesgo. Alto riesgo neonatal son aquellos recién nacidos con alta morbilidad y mortalidad y que requieren cuidados específicos. Tienen una alta probabilidad de presentar trastornos sensoriales y del desarrollo durante la infancia.
En el otro extremo está el bajo riesgo neonatal, recién nacido que por sus características son aparentemente sanos, es decir, son recién nacidos sin antecedentes de gravedad, tanto en su historia familiar, gestacional y perinatal, y con examen físico y adaptación al medio extrauterino adecuado. Y en medio tenemos al mediano riesgo neonatal, que son aquellos niños que tienen bajas tasas de mortalidad, pero altas tasas de morbilidad. Presentan enfermedades de lo más variadas que en general no van a poner en riesgo su vida, pero sí cuando nacen van a requerir de cuidados intensivos. Se encuentran los prematuros tardíos, los recién nacidos a términos con patología de escasa gravedad. Ellos pueden presentar trastornos sensoriales y del desarrollo durante la infancia, con más probabilidad que los niños que no tienen ningún tipo de riesgo. ¿A qué le llama? ¿Qué niños o qué recién nacidos se encuentran dentro de la clasificación de recién nacido de riesgo neurológico? Son aquellos recién nacidos que por su peso al nacer se encuentran por debajo del percentil 10 para su edad gestacional, o aquellos niños con un peso menor de 1.500 gramos o una edad gestacional menor a las 32 semanas. Aquellos niños cuyo APGAR puntúan menos de 3 al minuto y menos de 7 a los 5 minutos. Es el recién nacido que utiliza ventilación mecánica durante 24 horas. Es el recién nacido que presenta hiperbilirrubinemia y que haya necesitado una exsanguinotransfusión. Recién nacido con convulsiones neonatales, con antecedentes de sepsis, meningitis o encefalopatía neonatal. Aquellos que hayan tenido una disfunción neurológica persistente, más de 7 días. Aquellos recién nacidos que se evidencia por imágenes daño cerebral. Aquellos niños que nacen con malformaciones del sistema nervioso central. Aquellos portadores de neurometabolopatías. Aquellos niños que nacen con cromosopatías y síndromes dismórficos. Aquellos niños que nacen de una madre con patología mental, infecciones y o drogas que pueden afectar al feto. Aquellos recién nacidos que tienen un hermano con patología neurológica no aclarada o con riesgo de volver a presentarse. Gemelos si el gemelo presenta un riesgo neurológico. Muy bien, vamos a dar un rápido repaso a las patologías ahora según su fase de presentación. Vamos a empezar con las prenatales y perinatales. Las prenatales encontramos el hipotiroidismo congénito. Eso ustedes saben que se debe a una ausencia total o parcial de la glándula tiroides o de las hormonas tiroideas durante la edad fetal. En la etapa fetal temprana afecta principalmente el desarrollo del sistema nervioso y del sistema musculoesquelético. Es la enfermedad endocrinológica congénita más frecuente, con una prevalencia de 1 sobre 4.000 recién nacidos, y es la causa más común de retardo mental prevenible por medio de un diagnóstico y tratamiento temprano. Esos recién nacidos desde un inicio van a presentar alteraciones durante el parto. Va a ser un parto prolongado y laborioso, debido a que son niños hipotónicos que no van a recorrer fácilmente el canal del parto. Ya cuando nacen vamos a encontrar alteraciones en su temperatura, van a ser hipotérmicos, van a presentar edemas completos, mixedemas, y van a tener una fontanela posterior amplia más de 5 centímetros, entre otras manifestaciones clínicas. Los recién nacidos con madres con diabetes gestacional, un 30% presentan un peso mayor a 4.000, o es aquel cuyo percentil más de 90 va a ser un percentil mayor a 90 para su edad. Acá los traumatismos obstétricos, si no son diagnosticados a tiempo, van a ser frecuentes. Van a presentar manifestaciones clínicas, hablamos en el periodo inmediato, hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, que requieren un tratamiento médico inmediato y que pueden causar sintomatología neurológica como letargia, tetania, coma, convulsiones agudas. ¿Tiene manifestaciones clínicas a largo plazo, secuelas neurológicas a largo plazo? Sí.
pueden alterar el neurodesarrollo de la infancia. Las infecciones prenatales, el TORCH, el toxoplasma, sobre todo el toxoplasma, el citomegalovirus. Sobre todo si se dan durante las etapas tempranas. Tienen un riesgo elevado de presentar déficit visual debido a una corioretinitis, o también lesión en la corteza cerebral. La hipoacusia neurosensorial es una complicación frecuente, sobre todo en el citomegalovirus. Aunque, ojo, aquí es un buen grupo de recién nacidos que van a ser asintomáticos. Y esto va a ser relacionado a la detección de la carga viral en sangre. Pueden presentar microcefalia, hidrocefalia, calcificaciones cerebrales. El 50% de los recién nacidos pueden presentar daños neurológicos a largo plazo. La infección por VIH, son niños recién nacidos que presentan infecciones repetitivas, tienen el hígado grande, alteraciones de habilidades motoras, más adelante en su primera infancia, alteraciones en la integración visomotora y de percepción visoespacial, y un pequeño porcentaje de alteraciones en el lenguaje. Se asocia con mayor riesgo del daño al sistema nervioso, aunque solamente un 15% es considerada grave. Existen muchos estudios en los cuales no existe un consenso, por lo que la estadística es variable en cuanto a la frecuencia de las manifestaciones neurológicas. La sífilis congénita, que en una revista encontré que se encontraba aún dentro del 10% de los recién nacidos vivos, pueden producir prematurez, retardo de crecimiento intrauterino, neumonitis. Igual no presentan síntomas inmediatos, sino que se van a manifestar más tardíamente. Posterior a los 2 años puede haber entre retardo mental e hidrocefalia. Retardo de crecimiento intrauterino. Todavía estamos en los factores de riesgo prenatales. Son aquellos recién nacidos que van a presentar asfixia perinatal, aspiración de meconio, hipocalcemia, hipotermia, malformaciones congénitas. Pueden presentar alteraciones del desarrollo neuropsíquico, tanto en sus dos formas, tanto en el simétrico como en el asimétrico. Sabemos de que peor pronóstico van aquellos retardos de crecimiento simétrico, ya que está ligado a las injurias en las etapas tempranas de la gestación. Su patología más frecuente van a ser sus secuelas neurológicas o sus discapacidades más adelante, frecuentes van a ser motoras, tanto en la actividad motora gruesa como en la fina, así como en el comportamiento. Son niños que generalmente son diagnosticados de TDAH, problemas cognitivos. Muy bien, el parto de cesárea, como les comentaba en el tema de parálisis cerebral, también está considerado como un factor de riesgo para daño neurológico. Durante el trabajo de parto existe un estrés que puede ser un factor que puede provocar una hemorragia intraventricular y una leucomalacia periventricular fuertemente correlacionado con el neurodesarrollo. Recordemos que el cráneo del recién nacido prematuro, sobre todo el recién nacido prematuro, es deformable. Eso puede elevar la presión venosa durante el parto vaginal. Sin embargo, el parto por cesárea no va a dar ninguna ventaja adicional, ni va a jugar un rol significativo en el deterioro del neurodesarrollo en neonatos de bajo y muy bajo peso al nacer. Estudios indican que el parto por cesárea es causa de mayor morbilidad que el parto vaginal, aún en los embarazos de bajo riesgo. Se ha informado de asociaciones de parto por cesárea y desarrollo del lenguaje y de la motricidad fina en niños que al alta hospitalaria eran aparentemente sanos. En niños ya más grandes, de mayor edad, la cesárea está relacionada a dificultades de aprendizaje y déficit de atención. Sin embargo, también no son tan convincentes los estudios porque aún son pocos los estudios de los efectos de la cesárea sobre el desarrollo psicomotor. Muy bien, hablemos ahora del periodo perinatal. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? No vamos a tocar todos por el tema del tiempo y porque queremos ver los más importantes. La prematurez, que es una de las causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad perinatal y es responsable del 75% de las muertes neonatales no vinculadas con malformaciones
todos los recién nacidos son prematuros. En Estados Unidos es el 12% y en Latinoamérica la incidencia global es del 9%. ¿Qué dice la OPS? Que alrededor de 12 millones de nacimientos son prematuros y que 180.000 muertes existen durante el primer mes de vida. La mayor parte de esas muertes son evitables. Aquí hay una corrección. Existen cada año 12 millones de nacimientos, nada más. Y que 180.000 muertes se dan en el primer mes de vida. La mayor parte de esas muertes son evitables y van a estar relacionadas con la prematurez y la morbilidad a corto y largo plazo. Las principales causas de mortalidad neonatal en América Latina son las infecciones, 32%, asfixia, 29%, y la prematurez, 24%. Eso significa que 1 de cada 4 muertes neonatales es consecuencia de la prematurez. Las principales complicaciones asociadas a la prematurez van a ser el síndrome de dificultad respiratoria, las hemorragias intraventriculares, enterocolitis necrotizante, las displasias broncopulmonares, la persistencia de conducto arterioso, retinopatía y sepsis. La prematurez es un estado relacionado con la desnutrición y trastorno del desarrollo psicomotor que va a elevar de manera significativa la mortalidad neonatal, sobre todo porque las afecciones debidas a la inmadurez de sus órganos y mayor cuando se vincula al factor ambiental de pobreza. El 12% de los nacimientos van a corresponder a nacimientos prematuros y de estos el 70 al 75% van a ser los denominados prematuros tardíos, que son aquellos que nacen entre las 34 y 37 semanas. ¿Por qué hago énfasis en el prematuro tardío? Porque es el que va a presentar un mayor riesgo son los niños que van a presentar un mayor riesgo de presentar retraso en el desarrollo psicomotor, discapacidades intelectuales, convulsiones en la niñez temprana respecto a los recién nacidos a término. La probabilidad que un niño prematuro tardío desarrolle una complicación médica es 4 veces mayor que la de un niño a término. Esto incluye las alteraciones en el desarrollo psicomotor y cognitivo. Alteraciones motoras gruesas, finas, fracaso escolar, trastorno del comportamiento y discapacidades sociales. Hay estudios en los cuales se ha informado que el riesgo de requerir educación especial aumenta mientras menos edad gestacional se da, incluso en aquellos recién nacidos entre las 33 a 36 semanas. Muy bien, dificultad respiratoria. Es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad neonatal. Acá van a estar incluidas todo lo que son las hipoxias, encefalopatías hipóxico-isquémicas, los hemos denominado en general como dificultad respiratoria. En países en vía de desarrollo como el nuestro es la principal causa, tanto de mortalidad como de morbilidad. Tenemos la forma leve, que es la dificultad transitoria del recién nacido, con una prevalencia del 37%. Y los extremos o los severos son cuadros clínicos, las encefalopatías hipóxico-isquémicas. También pueden llegar a dar convulsiones, hemorragias. Y si hay sobrevivencia de estos niños, hay estudios donde se les relaciona con trastornos sutiles en determinadas áreas del desarrollo, como los retrasos de lenguaje. La dificultad respiratoria, juntamente con la depresión al nacer, han sido considerados como los factores de riesgo del neurodesarrollo de la primera infancia. La hiperbilirrubinemia se encuentra dentro de las primeras 10 causas de morbilidad en las UCI neonatales. Una estadística de 20% aproximadamente de su frecuencia, pero en prematuros llega hasta un 80%.
efectos o sus secuelas van desde una hipoacusia neurosensorial, pueden presentarse hipoacusia neurosensorial, y cuando ya hay casos más severos de encefalopatías neonatales, se da el kernípteros. En niños neonatos de mediano riesgo se han reportado retraso del desarrollo, dificultades escolares y retraso mental. Sin embargo, la hiperbilirrubinemia no es un fuerte factor de riesgo para explicar el daño neurológico que se producen en algunos recién nacidos. Sepsis en países desarrollados van de un 0.6 a 1.2%, pero en países en vías de desarrollo llega hasta un 40%. Aquellas sepsis que se presentan en los periodos acá hablamos un poco de periodo postnatal, antes de los 6 meses, se asocian con trastornos sensoriales o motores de la infancia. Ustedes recuerden que el uso de antibióticos, sobre todo aquellos ototóxicos como los aminoglucósidos, pueden provocar hipoacusias de diferente grado. Muy bien. Dentro de los factores postnatales, sobre todo, como lo veíamos en las diapositivas de un inicio, sobre todo van a estar relacionados al ambiente, a la madre, a los padres, a su condición mental, a la alimentación que van a recibir estos niños, al entorno, a la poca estimulación. Muy bien, dentro de la intervención, ¿qué hacemos, qué podemos hacer con los recién nacidos de riesgo, ya sea de riesgo neurológico o recién nacidos de riesgo en general? Tenemos que tener en consideración que durante los primeros meses de vida no vamos a ver pues un cuadro florido del sistema nervioso, no, va a haber poca expresividad, va a existir un periodo libre de síntomas, por lo que no va a ser posible predecir futuras alteraciones del desarrollo, así como el tipo o grado de afectación. Algunas lesiones prenatales van a surgir en el momento del desarrollo en que la función afectada se manifieste de forma que las secuelas neurológicas puedan evidenciarse en los primeros meses de vida, o en un porcentaje alto de casos en edades más tardías, llegando incluso hasta la etapa escolar. Es decir, no existieron durante los primeros años de vida sintomatología, y en la edad escolar empieza a haber trastornos de atención, problemas de motricidad fina. Ahora, no todos los factores de riesgo tienen la misma probabilidad de ocasionar secuelas neurológicas. Se debe tener en cuenta, si un niño presenta varios factores de riesgo simultáneos, pueden actuar de forma acumulativa, pero eso no significa que equivale a una suma, sino que va a existir un fenómeno de potencialidad que condiciona el grado de afectación del desarrollo neurológico futuro. Muy bien. Existe un documento en el cual se plasma los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y la Estrategia Mundial para la Salud Materna, Adolescente e Infantil de la OMS. ¿Qué dice este documento? Defiende la necesidad de abordar a los recién nacidos que superan o que prosperan más allá de la supervivencia y que connotan que es imperativo incluir mejoras en la calidad de vida de esos recién nacidos sobrevivientes de afectaciones como la prematuridad, el recién nacido con encefalopatía o el recién nacido que ha presentado infecciones neonatales. La intervención va a ser especialmente beneficiosa durante los primeros 1000 días de vida, debido al rápido crecimiento del cerebro, la neuroplasticidad, y esto va a generar un impacto significativo en el desarrollo infantil, así como de sus logros educativos y mayores ganancias en las etapas posteriores.
3 organizaciones grandes, la OMS, UNICEF y Banco Mundial, reconocen 3 niveles de apoyo en la intervención para el desarrollo infantil en el periodo preescolar de los niños de riesgo. 1, el nivel macro, el universal, en la cual los países tienen que estar comprometidos con generar políticas. 2, aquel apoyo ya dirigido, y acá, por eso está en mayúsculas, es el apoyo para niños de riesgo de retraso del desarrollo de discapacidad. Por ejemplo, en los agentes comunitarios, cuando se hacen las visitas domiciliarias de trabajadores de salud comunitarias a madres jóvenes. Y el tercer nivel es aquellos ya en donde ya la intervención es bastante dirigida, bastante indicada, especializada, ya cuando el niño necesita o presenta otras necesidades adicionales. Ya acá hablamos de los niños con discapacidades. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo se justifica? Existen varias razones para invertir en programas de intervención temprana para niños de riesgo o con discapacidad de desarrollo y sus familias. Como lo habíamos mencionado, el primer lugar o la primera razón sería la justificación científica. Los primeros 1000 días de vida son críticos para el desarrollo neurológico, ya que se puede intervenir en ese periodo de neuroplasticidad que existe y por lo tanto conseguir un mayor impacto. Segunda justificación son los derechos humanos. Cada niño tiene derecho a alcanzar su máximo potencial de desarrollo y debe ser apoyado tanto por su cuidador, su familia, su comunidad y una sociedad más amplia, tal como lo establece el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Y en tercer lugar, las ganancias en capital humano y la mano de obra resultante va a ser más productiva y menos empobrecida. Bueno, ¿y cómo y cuándo implementar? Las intervenciones durante los primeros 1000 días de vida pueden tenerse dentro de lo que llamamos prevenciones en 3 niveles. Las intervenciones preventivas primarias van a evitar a toda costa que ocurra la causa de discapacidad, por ejemplo, abordando la atención médica en emergencias obstétricas, aquellos que se ocasionan en esta fase para reducir la incidencia de eventos neonatales relacionados con el parto. Las intervenciones preventivas secundarias van a mejorar el desarrollo, por ejemplo, la promoción del cuidado, madre, niño o padres, hijos en sí, y las intervenciones preventivas terciarias, en las cuales se va a minimizar las comorbilidades y los factores que influyen en la discapacidad. Por ejemplo, el manejo adecuado de las convulsiones en los niños con parálisis cerebral. Recapitulando o ya dando las conclusiones. Se está viendo en estos últimos 20 años que existe una mayor sobrevivencia del recién nacido a término y del recién nacido a término, del recién nacido prematuro y extremadamente prematuro. Por lo que es importante reconocer estos resultados más allá del alta hospitalaria. Los datos de mortalidad y morbilidad a corto plazo ya no son los únicos datos que van a ser de importancia, sino van a ser uno de los primeros de muchos resultados. Los estudios recomiendan no solamente revisar los resultados tempranos y posteriores de la infancia, la adolescencia y la adultez de los niños con cardiopatías complejas, centrándose no solo en los resultados neuromotores y cognitivos, sino también en los resultados funcionales y la calidad de vida relacionados con salud que llevan estos niños. Se recomiendan, como hemos dicho, que se den el periodo neonatal, en los primeros 1000 días, como dice la OMS. Por lo tanto,
la frase cuanto antes mejor es la respuesta al momento que debemos intervenir. Pero también es cierto que se necesitan más datos sobre los métodos para la identificación de recién nacidos de alto riesgo y bebés con discapacidades del desarrollo. Y enfatizar en qué momento es que debemos intervenir, sobre todo en los países en vía de desarrollo, como en el Perú. Recalcar o como última conclusión, los médicos del primer nivel de atención, médicos generales, médicos pediatras, deben enfocarse en la identificación de estos factores de riesgo. La identificación ya es un primer gran paso para el inicio de las intervenciones. Y nuevamente, en los niños importa sobremanera el momento en que hacemos la detección y la identificación de estos factores de riesgo para poder intervenir y mejorar la calidad de vida de estos niños. Muy bien, licenciada, eso sería todo. Si gusta, empezamos con las preguntas. Sí, doctora María del Carmen Rodríguez, muchísimas gracias por su excelente presentación y pues recordarles a nuestros participantes que pueden escribir sus preguntas a través del chat. Así también saludar a nuestros participantes que se están comunicando al Centro de Salud Yuyucucha, que no nos pone bien desde qué región es, al Policlínico Belén de Cusco, que siempre se conecta con nosotros, a la Red de Salud Aymaraes también, y bueno, pues en general a todos los participantes que han estado conectados el día de hoy. Doctora, a la Red de Salud de Huánuco también. Muy bien. Doctora, nos han hecho llegar una pregunta. Nos dicen cómo intervenir para mejorar el retraso de desarrollo cognitivo y de lenguaje. Porque habló en forma general, nos dicen, ¿no? O en tal caso, como mencionó, este es el punto de partida para otros temas que se van a desarrollar más adelante. Sí, bueno, entiendo de que eso es un tema bastante general, se ha tocado temas generales, pero la importancia es, a ver, la identificación del factor de riesgo, identificación del recién nacido, ya sea cuáles ustedes gusten su etapa, y también siguiendo las normas técnicas de atención del recién nacido para la identificación de ese factor de riesgo y poder intervenir en forma temprana. Muy bien, en cuanto a la pregunta muy puntual que hablan sobre para mejorar el retraso del desarrollo cognitivo y del lenguaje. Muy bien, si ya damos el primer paso de la identificación de este factor de riesgo, tenemos, como dice la OMS, de los primeros 1000 días. Uno de los aspectos importantes va a ser la relación madre-niño, la buena alimentación que debe tener y la estimulación que se debe tener. En un recién nacido van a existir o una clínica florida de síntomas neurológicos o quizás no. Con esto no significa que dejemos de pensar que ese cerebrito está desarrollándose, siendo el lenguaje una función mental superior, con una buena alimentación, lactancia materna exclusiva, una buena relación madre-niño y un ambiente adecuado, vamos a estar dando los primeros pasos. Como hemos mencionado, eso es en el nivel micro, cuando hablamos de la familia, pero también existen apoyos y responsabilidades
en niveles ya macros, en este caso, tanto de la capacitación del personal de salud, ya sea del primer nivel de atención, para la identificación de esos riesgos. Luego vienen los otros niveles de servicio de salud más complejos, donde la derivación ya ante la sospecha de un factor de riesgo importante, los médicos del primer nivel de salud tienen que derivar a una mayor complejidad. Pero quiero recalcar que esta presentación sobre todo tiene que dar importancia, quedémonos con la información de la identificación y de los factores de riesgo, porque ya la intervención en realidad es más amplia y es dependiendo del área de desarrollo que se ha afectado. Bien, comprendido, doctora. Muchísimas gracias. Como usted menciona, pues es muy importante el primer nivel, que es el que va a encargarse de la prevención del riesgo, ¿no? Y de identificar o de dar por lo menos tener una idea de que puede haber algún riesgo en el niño o algún pequeño síntoma, y ya que luego esto sirva de inicio para todo su diagnóstico. ¿Mm? En este sentido, bueno, hacen el comentario acá que es muy importante el compromiso por parte de todo el equipo de salud, ¿no? Incluyendo terapeutas, incluyendo psicólogos y pues todo el equipo. Bien. Recordarles a nuestros participantes, doctora, que esta presentación va a estar colgada en la página web del Instituto Nacional de Rehabilitación, en la caja de herramientas. Nosotros no solemos enviar presentaciones por correos electrónicos. Lo que hacemos es colgarla en la caja de herramientas, a la cual ustedes tienen acceso y pueden descargar la información para el uso que vayan a darle. ¿Ok? Entonces, les hemos compartido el link acá para que ustedes puedan descargarlo. Bien, doctora, quisiéramos, pues, ya que no tenemos más preguntas por parte de nuestros participantes, pedirle unas palabras finales, una reflexión, justamente incidiendo en lo que ya había mencionado. Sí. La coordinación y el trabajo de todos los niveles de atención en los servicios de salud en el Perú es muy importante. Para nosotros, que nos encontramos en un hospital, en una institución especializada, es el punto final, podríamos decir, para una atención especializada, pero que va a iniciar desde sus centros de salud. Yo les pido a los colegas del primer nivel de atención, de los centros de salud, de los puestos de salud, ya sea de zonas urbanas, de frontera, de zonas rurales, por favor que no tengan temor en colocar e identificar esos factores de riesgo. Uno de las grandes debilidades que se evidencia cuando se quieren hacer estudios científicos en países como el Perú es la poca estadística. Y cuando nos vamos a la estadística vemos de que los registros no son adecuados. Pero también es cierto que no solamente va a depender del registro de estos factores de riesgo, sino de también un sistema de registros informáticos a nivel de todo, en este caso de todo el Ministerio de Salud. Pero en su historia clínica no teman en colocar si ha tenido un Apgar menor de 3, un Apgar menor de 7, y que con una intervención adecuada, ese niño puede llegar a desarrollar una vida normal. Pero, por ejemplo, va al colegio y vemos muchos casos de fracaso escolar. Y cuando vemos en su historia, vemos que el colega sí identificó que su Apgar fue bajo.
si bien es cierto, tuvo una alta hospitalaria exitosa, pero tiene ese antecedente. Ese antecedente, esa notación de ese factor de riesgo, es un punto de partida para que nosotros, para que todos podamos hacer estudios científicos y esos estudios se puedan describir en políticas para prevención de las discapacidades. Así que igual les deseo todas las felicitaciones a todos nuestros colegas, a todos los profesionales de los servicios de salud que se encuentran en lugares alejanos, en rurales, donde existen también otros factores involucrados que no lo vemos en la ciudad. Así que extenderles la invitación, que cualquier duda, cualquier consulta, estamos en el Instituto Nacional de Rehabilitación y también se encuentra ahí mi correo personal. Eso sería todo, licenciada. Bien, doctora María del Carmen Rodríguez, muchísimas gracias. Esperamos tenerla pronto con otros temas también interesantes. Muchísimas gracias. Bien, les recordamos a nuestros participantes que el Instituto Nacional también tiene teleconsultas. Entonces, si en caso de pronto necesitan asesorarse para los casos de las referencias, requerimos que puedan ustedes comunicarse con nosotros a los correos o el correo electrónico de teleconsulta, que lo estamos escribiendo en el chat. Entonces, teleconsultas en terapias, tendrían que hacer la consulta directamente al correo para ver si es que eso es factible. ¿Ok? Ellos tienen la cartera de servicios que pueden ofrecer y según eso les pueden dar respuesta. Bien, entonces los esperamos el día de mañana. También estaremos continuando con la telecapacitación, solamente que para mañana la sala va a cambiar. Estaremos haciéndoles llegar también por los grupos de WhatsApp. ¿Sí? Muchísimas gracias y hasta el día de mañana.